Si tienes la oportunidad de resolver algo delante de tus hijos, hazlo. Pretendemos que sepan hacer las cosas que las personas adultas no sabemos hacer. Y el castigo del silencio, que el niño no sabe ni lo que ha hecho ni lo que a ti te está molestando. Hola limoneros, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Gracias por estar ahí, gracias por darle a like, campanita y todas estas cosas que dan amor. Y hoy vamos a hablar de conflictos. Y viene Sonia Dabalsa, que es madre, sobre todo, es consultora de crianza consciente y está especializada en abusos. En prevención. En prevención, perdón. En prevención de abusos. Sí. Bienvenida. Muchas gracias, Oliver. Gracias por invitarme y encantada de venir a hablar de conflictos, que es el gran temazo, que tenemos mucho miedo, además. Yo quiero, como dicen, vamos a empezar por el principio, que a mí es una cosa que, sobre todo últimamente, que se hablan de mucho con muchos términos que a lo mejor la gente no entiende, ¿no? Entonces, por lanzar la primera piedra es, ¿qué es criar de manera consciente? Qué gran pregunta, porque al final para cada persona criar de manera consciente puede ser algo muy diferente, ¿no? Al final, yo lo que he descubierto, sobre todo con los años, es que lo que para ti es consciente, quizás para mí no. Entonces, pues es como criar con apego, por así decir, siendo conscientes de pues, lo que estamos haciendo, de si esto les puede pues afectar más, les puedes afectar menos, poniendo un poco de, no te voy a decir interés porque no es interés, sino buscar la manera de educar a nuestros hijos, bueno, es que es la palabra, de una forma más consciente, porque al final el inconsciente es muy poderoso y eso es lo difícil, ¿no? El hacer las cosas de manera consciente para no guiarnos desde el inconsciente, que es lo que realmente nos manda por encima. Se puede decir de manera reflexiva, de manera atenta, de analítica. De manera reflexiva, de manera atenta y de manera analítica, pero al final para cada persona va a ser muy diferente, por eso tampoco me atrevo a decir es esto en concreto, ¿no? Quizás creo que a lo largo de los años es lo que he aprendido, a no decir esto es así y esto es consciente. Por lo que te digo, ¿no? Porque para ti puede ser una cosa y para mí puede ser otra cosa. A ti te puede afectar algo que a mí a lo mejor no me afecta. Donde para ti están los límites, a lo mejor para mí no. Entonces, pues creo que cada persona al final, de la mejor manera y de la forma más consciente que pueda hacerlo, porque también tiene que ver mucho los patrones de cada persona, que eso es al final fundamental, ¿no? Y eso es lo difícil, realmente, romper con nuestros patrones para poderlo hacer de forma más consciente. Es que yo creo que vamos tan rápido, tan acelerados, tan metidos en nosotros, que mi pregunta es, ¿cómo crees que se educa en España? Como padres. No como hablo padres. Del sistema educativo, hablo como padres. Como padres. Pues es un poco, volviendo a la pregunta anterior, cada persona al final como puede, porque los patrones, las vivencias que ha tenido cada una o cada uno es lo que te va a marcar y lo que te marca en realidad a la hora de ahora educar a nuestros hijos. Entonces, yo no me atrevo a decir si bien, mal, mejor o peor, sino que, pues cada persona desde su lugar y de la mejor manera que sabe y que puede. Sí que es verdad que, hablando de lo que decías del sistema educativo, no como padres, sino como, no como el sistema educativo, sino como padres, el sistema educativo nos afecta mucho y eso hace meter mucho más presión en las familias, que son situaciones con las que me encuentro. Y desde ahí a veces perdemos un poco el foco y nuestro papel como madres y padres, ¿no? Porque es como, no, esto tienes que hacerlo así porque parece que es lo que te están diciendo pues otros profesionales y a lo mejor tú no estás conectando con eso y como madre lo quieres hacer de otra forma o como padre, pero parece que como te lo dice el sistema educativo que tiene tanta fuerza, pues entonces ya no está bien lo que tú haces. Entonces, es una pregunta complicada o no me atrevo a responder del todo, la verdad. A ver, es un melón grande. Por eso, es un melón grande y creo que cada una como puede. Yo sumaría a lo que estás diciendo que también como padres sí que también nos dejamos llevar un poco por el sistema educativo y delegamos en el sistema educativo, ¿no? Es como, oye... Eso sí es verdad. ¿No?
y ahí es donde a lo mejor, no sé, el otro día estaba en el aeropuerto y vi una familia. El padre con sus cascos y su móvil, la madre con su iPad y la niña, que tendría 5 o 6 años, también con su aparato. Y estaba intentando buscar la atención de sus padres, y sus padres como que les daba igual. Y era en un momento donde no tienes nada que hacer. O sea, estás en el aeropuerto y no es que estuvieses al teléfono trabajando o haciendo lo que sea, porque el padre se estaba tronchando de risa, estaría viendo una serie o lo que fuese. Y dices, ostras, en ese momento, ¿no? Que no te está requiriendo lo que digo yo, el trabajo, que es algo como dices, oye, espérate un momento que esto es trabajo. Y yo lo miraba y decía, ostras, o sea, esto es el ejemplo, ¿no? Es el ejemplo, y además en este sentido yo creo que vamos cada vez a peor, ¿no? Incluso teniendo más conciencia de cosas que podemos hacer y más información de que la que a lo mejor han podido tener nuestros padres, pero creo que aquí vamos a peor, porque antes no había manera de que no te prestaran atención, en el sentido de que no había nada que te restara esa atención. Entonces, pues ahora tienes un móvil, tienes un ordenador o cualquier cosa, una llamada, y estamos constantemente con el teléfono en lugar de atender a nuestros hijos, y es que no somos conscientes, ahí no nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta de que eso es perjudicial, que parece una tontería, que bueno, es un momento. Y quizás esa persona en ese momento era la única vez que lo estaba haciendo del día, ¿no? Que esto pasa también muchas veces. Pero como es tan normal que estemos constantemente con el teléfono, la llamada, el mensaje, el WhatsApp, el Instagram, el todo, y es la saturación absoluta, que a veces yo pienso, gracias a que yo no he tenido, por ejemplo, redes cuando mis hijos eran pequeños, porque ahora es una cantidad de tiempo el que dedicamos a las redes, a cualquier, a cualquier plataforma, ¿no? Y se nos va el tiempo, no nos damos cuenta, que es que se nos va el tiempo, y además el tiempo vuela, que yo ahora mis hijos tienen 12 y 10 años y pienso, madre de mi vida, pero o sea, ¿dónde ha pasado todo este tiempo? ¿No? Y es verdad que es un momentito el del aeropuerto, pero es un momentito y otro, y otro, y otro, y otro, y a veces incluso muchos momentos seguidos, porque bueno, pues las nuevas tecnologías nos atrapan. Esa es la realidad. Claro, de ahí, o sea, yo lo de las nuevas tecnologías, y se les critica tanto a los chavales, ¿no? De, no, es que están enganchados, es que no sé qué. Y dices, ostras, ¿y qué están viendo en casa, no? O qué están viendo en todo su entorno. Vas por la calle, yo a veces, es verdad, voy andando por la calle y voy mirando correos electrónicos o lo que sea, y a veces digo, ¿qué estoy haciendo? Levanto la cabeza y vamos todos así, ¿no? Todo el mundo. Da igual dónde vayas. Y entonces, ¿qué crees que es lo más importante que unos padres pueden hacer, una familia puede hacer, para hacer una crianza consciente? Para hacer una crianza consciente en cuanto a este tema de los teléfonos, o de cualquier... En general, no, porque es verdad que esto es un problema, pero hay otros. Hay padres que, porque se caen sus hijos, le dan lo que sea. Hay padres que a lo mejor se sienten mal porque no están y lo suplen con otra cosa. Y ahí nos metemos en el tema de los conflictos. Sí. Y en cómo solucionar conflictos, ¿vale? Pero como herramienta, por eso decía, vamos a empezar por el principio, ¿qué es este tipo de crianza? Porque también te quería preguntar qué tipo de familia recurren a ti, ¿no? Porque a lo mejor nos están escuchando y dicen, ostras, yo no sé si estoy haciendo esto, no lo estoy haciendo y demás, ¿no? Para mí principalmente creo que es buscar información y pedir ayuda cuando sientes que hay algo que no sabes hacer, que no está mal. Lo que pasa es que tenemos el concepto de que pedir ayuda es como de débiles, y que entonces, que, oh Dios mío, si nuestros padres lo han hecho siempre, como yo ahora no lo voy a saber hacer. Y yo me he encontrado principalmente con que yo trabajo con familias, pero principalmente con madres, esa es la realidad, es mi público sobre todo.
y te dicen incluso, es que yo no sabía que podía recurrir a alguien que me ayudara para este tipo de cosas, ¿no? Incluso me he llegado a juzgar de cómo voy a necesitar que alguien me ayude a hacer algo que se ha hecho toda la vida. Entonces, claro, partimos de esa base de que es que yo misma me estoy juzgando por pedir ayuda ante algo que no sé hacer, pero es que realmente el no saberlo hacer, o sea, no saber hacerlo todo es lo que nos permite evolucionar. Yo la primera, que no he sabido hacerlo y he buscado ayuda. Entonces, cuando te encuentras con que hay algo que esto me chirría, yo esto no lo quiero hacer así o esto me genera dolor, porque si tú estás bien y no hay nada que te moleste, pues continúas. Y ahí es cuando realmente, pues lo que decimos, ¿no? No estás haciéndolo de una forma a lo mejor más consciente, porque vas como en el día a día y a lo que puedes. Pero cuando empiezas a ver que hay algo que no te gusta, que no sabes muy bien lo que quieres cambiar, pero que esto sabes que no es lo que quieres, pues vamos, yo no soy muy de dar consejos, pero sí recomendación de busca ayuda, ¿no? Si esto no es lo que quieres, pero realmente no sabes cómo hacerlo, busca ayuda, porque buscar ayuda nos permite hacer las cosas de otra manera y es muy difícil hacerlo cuando no están nuestros patrones. Si yo no he recibido este modelo, si no tengo esto en mis patrones, no me va a salir de forma natural. Al revés, lo que me va a salir de forma natural es otra forma de hacer las cosas. Y eso es lo que me sale de forma inconsciente, claro, que es lo que principalmente está en nuestra cabeza. Entonces, hacerlo de otra forma es muy difícil. Precisamente el pedir ayuda, buscar información, no saturación de información, que este es otro gran temazo. Y bueno, a mí ahí me llegan... Y saber dónde buscarla también. Y saber dónde buscarla. A mí me llegan madres con mucha culpa, mucho estrés por saturación de información y volvemos a lo que te comentaba antes. Yo doy gracias no haber tenido Instagram en el momento en el que quise empezar a hacer las cosas de otra forma. Porque como no había Instagram, pues era recurrir a alguien profesional ya directamente, ¿no? Pues un día ves un cartel o ves un anuncio de algo. Yo me acuerdo la primera formación que hice, que fue un acompañamiento emocional pues no me acuerdo si fue a finales del 2013, yo en mi vida había escuchado acompañamiento emocional, todo lo que escuchaba eran rabietas, que por cierto es una palabra que a mí me horroriza, de hecho nunca la uso, solo escuchaba hablar de rabietas y vi acompañamiento emocional y a mí me pareció fascinante aquello. Digo yo, madre mía, acompañamiento emocional. Pero yo no podía encontrar información, hombre, a lo mejor en algún blog o en algo así, pero como para escuchar así de forma directa. Y claro, aquella formación que hice para mí fue un antes y un después. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como hay tanto en podcast, en redes, en Instagram, en todo, y todo gratuito, pues claro, escucho de aquí, escucho de allá, esta dice una cosa, esta dice otra, y es que claro, si no hago lo que ha dicho esta, entonces ya lo estoy haciendo mal, y la culpa de hacerlo mal. Digo, busca a alguien, conecta con esa persona y déjate ayudar por esa persona. Sí, es como ir al médico habiendo buscado en internet, me pica el moflete izquierdo, y entonces dices, ostras, he leído en internet que y esto pues va a ser un cáncer y no sé, y te llega el médico y te dice, no, es que te has raspado, ¿sabes? Claro. Entonces le has empezado a meter sobreinformación, como dices. Claro, es que la sobreinformación, o sea, ni una cosa ni la otra, pero la sobreinformación no es nada buena, vamos, para mí no es nada y bueno. Y un truco, así como, oye, para empezar desde cero, ¿no? El 101, que llaman mucho en Estados Unidos como el básico del básico. ¿Qué truco le darías a un padre o una madre de, oye, quiero empezar en esto de la crianza consciente? Tengo un chaval de 5 o de 17 años, ¿vale? Que dices, pum, si haces esto todos los días o todas las semanas o todos los meses, es un punto de partida de que vas a pasar del... Pues no hay ningún truco. No hay trucos. No hay truco. De hecho, una de las cosas que más hablo, sobre todo en la newsletter, que para mí es lo que más me gusta trabajar, ni hay 5 pasos concretos, ni hay una clave exacta. Soy anti mensajes de los 5 pasos que tienes que dar para que tu hijo te haga caso. No vale. No hay 5 pasos. Los 5 pasos que tienes que seguir para dejar de gritar.
no hay 5 pasos que sigas para dejar de gritar, porque es todo mucho más inconsciente. Sí. Y lo que a ti te molesta, a mí quizás no. Entonces, a ti te puede estresar mucho que tu hijo a la hora de comer se levante de la mesa, pero porque tienes un bloqueo mental inconsciente que no detectas, que es lo que hace que eso realmente a ti te esté molestando. Pero es que para mí, a lo mejor, eso no me molesta. A lo mejor a mí que mi hijo se levante de la mesa no me molesta, no me genera ese estrés. Entonces, por mucho que yo te diga, bueno, lo que tienes que hacer es hablarle de forma muy calmada y además agachado a su altura. Todo esto ya lo sabe la grandísima mayoría de las personas porque es lo que más se dice, ¿no? Habla de forma calmada, a su altura. Ojo, que no digo que esto no haya que hacerlo, ¿vale? Que por supuestísimo que sí. Yo voy, que tú estás dando por hecho porque a lo mejor te mueves en unos círculos donde pues se habla de todas estas cosas, pero a veces la gran mayoría de la gente... Sí, eso también es verdad. Es como... Eso también es verdad. Ni me lo había planteado. Por eso, yo qué sé, a mí se me ocurre un truco. Los domingos, vete a pasear 1 hora y ponte a pensar en lo que estás haciendo. No hay ningún truco, no hay ninguna clave. Es todo muchísimo más... es en realidad mucho más fácil. Aunque no lo parezca porque realmente es muy difícil hacer las cosas de otra forma, pero es mucho más fácil que seguir pasos exactos y concretos, porque ¿qué pasa si no puedes seguirlos? ¿O qué pasa si los sigues y no te funcionan? Que lo que te genera es una culpa tremenda, principalmente a las madres. Te genera una culpa tremenda porque, según la persona especialista en crianza consciente, dice que hay que seguir estos pasos y yo los sigo y le hablo de forma súper calmada y además me agacho a su altura y a mí no me funciona y esto me genera una ansiedad, una frustración y una culpa porque ¿qué estoy haciendo mal para que a mí esto no me funcione? Pero es que se puede hablar de forma muy calmada, a la altura y ser tremendamente violenta y ser tremendamente tóxica o tóxico, pero bueno, la palabra es tóxica, a la hora de comunicarte con tu hija o con tu hijo, sin que te des cuenta, porque la violencia verbal y la violencia sutil está muy normalizada, ¿no? Y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta que a lo mejor estoy hablando contigo de forma muy calmada, pero con una rabia dentro contenida tremenda. Y por otro lado, que no pasa nada por enfadarnos. Si a mí me enfada esto que estás haciendo tú, te lo puedo decir. Obviamente hay que tener muy en cuenta las edades, porque claro, no es lo mismo un niño de 2 años que de 4, que de 5, que de 8. Pero yo te puedo decir que estoy enfadada por este motivo, pero no culpándote. Lo que estás haciendo es que sino, a mí me molesta esto porque estaba, yo qué sé, porque vamos a salir de casa... Y justo vamos a salir de casa y es que estoy viendo que os estáis ahora mismo poniendo a dibujar cuando justo vamos a salir de casa. Pues hombre, a lo mejor podemos dibujar en otro momento. No es lo mismo que si te digo, es que cada vez que salimos de casa os tenéis que poner a dibujar. Pues no es lo mismo, pero si yo te hablo desde lo que yo siento, no te estoy culpando a ti, sino te estoy diciendo, es que siento que cada vez que vamos a salir de casa os ponéis a dibujar y a lo mejor, hombre, podéis dibujar en otro momento. Pero también puedo dar entonación, ¿no? Que es que parece que es que si ya no lo dices de forma calmada, ya no es crianza respetuosa. Y a mí me llegan muchísimos casos, de hecho, una de las cosas que me dicen es que tu discurso es diferente. Digo, bueno, pues no sé si será diferente o no, ese es el mío. Pero tenemos mucho miedo a... Es que yo le hablo de forma calmada porque, claro, es que si no le hablo de forma calmada, esto no significa que les hablemos a base de gritos, ni muchísimo menos, pero es que yo tengo emociones, igual que las puedes tener tú, y si yo no muestro las mías... Tampoco te voy a enseñar a ti las tuyas. Lo que tengo que hacer es controlar las reacciones derivadas de mis emociones, que eso es distinto. El otro día escuchaba un tío que decía que o sea, lo bueno es saber controlarte. O sea, no, que alguien que dice, no, yo es que no soy peligroso, soy pacifista y no sé qué. Claro, si no eres agresivo, pues es fácil ser pacifista, ¿no? Puede ser agresivo pasivo.
También, pero si eres agresivo, pero conoces tu agresividad, tienes la manera de canalizarla, pues dejas de ser peligroso, ¿no? Porque sabes gestionarlo. Pues esto es un poco así. ¿Tú crees que hay más conflictos ahora que antes? Quizás ahora nos los podemos permitir más o dejamos más a nuestros hijos que tengan conflictos que antes. Porque antes, bueno, y ahora sigue siendo así, ¿no? La palabra conflicto tiene una connotación súper negativa, pero los conflictos son normales, existen en absolutamente todas las relaciones, en un montón de situaciones, en diferentes ambientes y a lo largo de la vida, porque además también existen los conflictos internos, ¿no? Con lo cual, bueno, este es un temazo. Antes no se podía tener conflictos porque pues nuestros padres, ¿no? Que lo hacían como buenamente podían, pero a lo mejor eran menos conscientes en eso y claro, había mucha penalización, ¿no? ¿Cómo va a tener conflictos, ¿no? Los hermanos se tienen que querer y los amigos, además, siempre hay que estar bien y no podéis pelearos y esto está mal y si te peleas entonces ya tendréis una relación súper conflictiva a lo largo de toda vuestra vida. Pero Tomás Gordon, ¿no? Que es un psicólogo pionero de los años 50 que decía que los conflictos son la base de la unión la base de la destrucción o la base de una unión más fuerte. Porque si no se resuelve, eso se queda ahí. Si se resuelve o aunque no se resuelva, pero se habla, esto puede ver qué es lo que hay detrás de ese conflicto, que siempre hay algo que resolver. Cuando hay un conflicto siempre hay algo que resolver. Y además un conflicto puede ser un intercambio de opiniones. Tú piensas una cosa, yo pienso otra, a mí me enfada lo que tú piensas, a ti te enfada lo que yo pienso, pero esto no significa que yo no respete lo tuyo ni que tú no respetes lo mío. Y también te puede enfadar, y a mí también me puede enfadar lo tuyo. Pero lo podemos hablar, podemos dialogar, podemos llegar a un acuerdo o no llegar a ningún acuerdo. Podemos resolverlo o no resolverlo, lo cual no significa que ese conflicto no haya existido. Pero ya está, existe, se habla y se continúa. O te digo, oye, pues es que lo que me enfadaba es esto. Y a lo mejor tú no lo sabías. A lo mejor tú no sabías que a mí me estaba enfadando esto de ti. Si yo te lo digo, tú ya lo vas a saber y podemos resolverlo. Pero si no te lo digo, pues entonces ¿que hay más conflictos o menos conflictos? Yo creo que ahora podemos dejar más a nuestros hijos que los tengan y acompañar esos conflictos para que aprendan a resolverlos. Sí, yo creo que antes era más todo unilateral, ¿no? O sea, esto es así porque sí. Exactamente. Y punto pelota. Pero por no te ejemplo, podías quejar, entonces. Pero por ejemplo en las aulas, no sé si antes había tantas situaciones conflictivas con los profesores, ¿no? O sea, donde los alumnos generan esas situaciones. Esto sí que es un melón grande. Un melón grande. Esto es un melón grande porque influyen muchísimas cosas. Influyen desde el propio sistema educativo, desde cosas que ven dentro y fuera, en casa o en el colegio. Y antes, claro, tampoco podías decir ni mu. A un profesor o a una profesora, vamos, no le podías llevar la contraria, no podías decir nada. ¿Y ahora se ha vuelto completamente opuesto? O sea, ahora se ha vuelto completamente opuesto, pues bueno, supongo que depende de los profesores. Te dan más libertad de opinión, yo creo, pero claro, es que todo esto depende muchísimo del colegio, del instituto, de la profesora, del profesor. Es que esto es un gran melonazo. Lo que sí es verdad es que aprendemos, como seres sociales que somos, aprendemos por observación, imitación y experimentación de un modelo que vemos. Entonces, claro, muchas veces decimos, ¿cómo es posible que los niños o las niñas o los adolescentes hagan tal cosa? Es que van aprendiendo a lo largo de todos los años anteriores por el modelo que están viendo. Entonces, si el profesor o la profesora, ¿no?, que estamos hablando de colegio, se dedica a humillar a un niño delante de toda la clase, ¿no?, a castigarlo o lo que sea, pues el resto que están ahí están aprendiendo también que esa manera de comunicarte y de relacionarte está permitida.
Entonces, a lo mejor ellos no hacen exactamente lo mismo, pero lo llevan a su terreno y a su forma de que son niños, ¿no? O adolescentes. Pero si tú lo haces, que eres el modelo, me estás dando permiso a mí para que también lo haga. Con lo cual, pues eso también puede generar conflictos de otro tipo, ¿no? Sí, conflictos con tus hijos de, es que están enchufados al teléfono. Ostras, ¿tú qué haces cuando llegas a casa? ¿No? Exactamente. ¿Cómo le puedes criticar que no esté enchufado si tú también estás enchufado? Fíjate que me ha gustado lo que has dicho de que aprendemos por asociación y por imitación, ¿no? Observación, imitación y experimentación. Sí. El otro día estaba en un partido de fútbol de mi hijo, tiene 6 años, y al entrenador del otro equipo, el árbitro le sacó tarjeta amarilla y el árbitro terminó el partido antes porque los padres del otro equipo estaban chillando y dices, tienen 6 años, ¿no? O sea, que a ningún nivel está bien esto, ¿no? Pero, ostras, 6 años y llega a ese punto que hasta los niños estaban como un poco asustados diciendo, ¿qué está pasando, no? Que es toda esta energía mala. Pues nos quedamos comentando unos cuantos padres de, ostras, la gente está muy mal, la gente está fatal de empujar con niños de 6 años que no son conscientes y al final eso se está metiendo, ¿no? Claro. Y por eso te decía que tú cómo crees que se educa en España y tú no, de manera consciente. Bueno, hay en otros países en los que quizás hay cosas que se hagan mejor o que tengan efectivamente más cuidado a la hora de hacer las cosas que en España, pero bueno. ¿Y qué crees que genera más conflictos en los adolescentes? Porque para mí yo creo que la adolescencia es uno de los momentos más conflictivos. Tú has tocado antes los conflictos internos, pero que los internos afectan a los externos, claro, los externos afectan a los internos. ¿Cuáles crees que son los...? Lo primero es que el grandísimo porcentaje de las personas adultas afirman, que no es que lo diga yo, sino que afirman que no tienen herramientas de resolución de conflictos de una forma positiva, ¿no? O sea, vemos los conflictos que es como la discusión, los gritos, pues más violento. Entonces, claro, partiendo de esa base, si las personas adultas no tenemos herramientas de resolución de conflictos, nos es muy difícil podérselas enseñar a nuestros hijos, porque claro, nos duele que tengan conflictos. Pero claro, lo que no vemos es los conflictos que a lo mejor tenemos con nuestra pareja y cómo los estamos resolviendo. Entonces, volviendo a lo de antes, como aprenden por observación, imitación y experimentación, pues se basan en un modelo. Por otro lado, porque muchas veces hay un abuso de poder entre las partes, ¿no? Aunque tengan la misma edad, los niños, hay un niño que a lo mejor tiene más facilidad en el lenguaje y otro que tiene más fuerza física. Entonces, nunca están en igualdad de condiciones. Por lo tanto, uno pues puede ejercer más abuso de poder sobre el otro. Entonces, en este camino en el que los niños van empezando desde esas pequeñísimas agresiones, ¿no? De, bueno, es que son cosas de niños, no pasa nada, déjales, ya se aprenderán a resolver, bla, 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 pues no le vamos dando importancia y esto no significa que estemos ahí encima todo el día, o sea, que todo esto con un poco de cabeza, lógicamente, pero pretendemos que sepan hacer las cosas que las personas adultas no sabemos hacer. Entonces, pretendemos que sepan resolver sus conflictos, bueno, hablarlo entre vosotros. Y dices, vale, ¿hablar el qué? ¿Hablar el qué si no sabemos hacerlo las personas adultas? Bueno, que lo hablen y lo solucionen. Dices, vale, ¿cómo solucionas tú lo tuyo? Bueno, que le diga, pero tú le dices a la otra persona que le ponga límites, pero tú pones límites, ¿no? Porque claro, queremos que nuestros hijos sepan poner sus propios límites, pero un grandísimo porcentaje de las personas tienen dificultades a la hora de establecer sus propios límites personales. Que no hablo de los límites de ponerle al niño para que no se suba aquí o que no haga esto, sino los límites personales. Entonces, si yo no lo sé hacer, no puedo querer que lo sepa hacer mi hijo, ¿no? Entonces, van pasando los años y no les vamos aportando unas herramientas porque es súper difícil, porque nos remueve tanto por dentro que preferimos no verlo. Inconscientemente preferimos no verlo. Y es como, bueno, ya se pasará.
será una etapa, ya aprenderán, ¿no? Pero no es que la persona no tenga interés o que no quiera resolverlo, es que es muchísimo más interno, es inconsciente. Entonces prefiero no verlo, porque si lo veo voy a tener que hacerlo, voy a tener que ayudarles, y me supone un cambio tan brutal que, o sea, el inconsciente te dice que no, porque entonces esto es cambiar tus patrones y mejor no vayas por ahí. Entonces, claro, van pasando los años y cada vez es más y más y más complicado. A mí me escribe gente y me dice, jolines, es que yo hablaba muchísimo por las redes, en mis redes anteriores, de conflictos, y a lo mejor ahora me siguen en las redes de ahora y me dicen, es que te he escuchado tanto hablar de esto, pero nunca me imaginaba que fuera a ser tan complicado ahora que mis hijos tienen a lo mejor 5 y 7 años, ¿no? Y es como cada vez es más complicado. Y cuando tienen 8 y 10 es más complicado todavía, porque cuando son pequeños les manejas, luego ya no. Y cuando ya llega la adolescencia, ¿no?, que es por lo que preguntabas, ahí ya es infinitísimamente más complicado, ¿no? Porque nacemos, pero nuestro segundo nacimiento es en la adolescencia, y nuestro tercer nacimiento es cuando nos convertimos en madres y padres, que es cuando nos sale todo totalmente descontrolado hacia nuestros hijos, ¿no? Que son, pues, las personas a las que más queremos, pero que en realidad todas esas luces y sombras no sabemos de nuestros ahí, ¿no? hijos. Sí, entonces, claro, pues en la adolescencia es cuando fluye todo muchísimo más, de forma más potente, claro. Y ahí, como padres, ¿qué se puede hacer? ¿En la adolescencia o antes? Hablo de la adolescencia, ¿no? Que, o sea, obviamente antes tienes, diría yo, un poco más de tiempo para pensar y decir, vale, ¿cómo lo voy a hacer? Planificar, ¿no? En la adolescencia ya has llegado a un punto en el que dices, ostras, esto ha estallado. Y entonces, si no lo has generado antes, que ahora creo que hay muchísima más información, aunque es verdad, dices sobre información, pero además Sí. también hay mucha más información, también hay más apertura mental y mucha más comunicación, ¿no? Sí. Pues todo lo que se habla, ¿no?, de los temas psicológicos. Ahora ya no, antes no decías voy al psicólogo, antes porque dices, ostras, ¿qué van a pensar? Ahora es totalmente normal, oye, voy al psicólogo, pues fantástico, al igual que voy al abogado o voy al fisioterapeuta o voy al dentista, ¿no? Entonces, creo que para muchos padres llegan a un punto donde, ostras, yo no sabía nada de esto y ahora me encuentro esto. Por eso digo que se puede hacer como padres a ayudar a sus hijos adolescentes con todo tipo de conflictos, tanto con los conflictos entre padre y adolescente, como ayudar al adolescente con sus conflictos internos, que los tienen, ¿no? De repente éramos muy amigos, mis compañeros y yo, y llegamos del verano y se ha roto esa unión. Dices, ¿pero qué ha pasado? Sí, no ha pasado nada. Y de repente ya no hay esa conexión que existía, y entonces el adolescente empieza ahí a frustrarse, a tener sus conflictos de no sé qué, de no sé cuál. Las modas, ¿no? Oye, pues es que todo el mundo tiene que llevar estas zapatillas, y si no llevo las zapatillas, pues entonces ya no estoy dentro Claro. de la tribu, y si no estoy dentro de la tribu... pertenencia al grupo. Exacto, todas estas cosas. ¿Qué puede hacer un padre con sus hijos adolescentes, un padre o una madre, para gestionar estos conflictos? Yo no soy experta en adolescencia. De hecho, creo que hay gente que lo hace maravillosamente bien. Yo no soy experta en adolescencia. Tengo la experiencia porque, bueno, pues mi hija ya tiene 12 años y estoy ahí en ese camino, pero no me gustaría asesorar a nadie en algo en lo que yo no tengo la experiencia. Pero sí decir que si todavía no han llegado ahí, trabajar toda esa parte anterior es fundamental. O sea, trabajar la parte de la prevención, en realidad, ¿no?, que es de lo que yo más hablo y es lo más importante. Para no llegar hasta ahí, que si ya has llegado, pues mi recomendación es buscar ayuda. Desde luego que hay personas maravillosas hablando de temas de adolescencia y que además es súper necesario porque son edades muy complicadas. Si la infancia nos parece... Tú decías, tu hijo tiene 6 años, ¿no? Si la infancia nos parece complicado, la preadolescencia y la adolescencia es muchísimo más. Es verdad que se ven muchos resultados, se tienen conversaciones súper bonitas y es también una etapa muy bonita, pero si no hemos hecho un trabajo anterior es muy complicada esa etapa, ¿no? Entonces,
como queda tanto, bueno, pues ya cuando lleguemos ahí, ¿no? Bueno, ahora me genera esto mucho estrés, pero bueno, ya cuando lleguemos ahí, hombre, si esto te genera estrés ahora, busca información ahora y resuélvelo ahora, porque cada vez te va a ser más complicado. Pero cuesta tanto, ¿no? Volvemos a lo de antes, cuesta tanto cambiar las cosas que, ostras, es que ahora tenerme que poner a hacer esto que me genera tanto esfuerzo mental, no puedo. Y lo voy dejando pasar. Entonces, si podemos hacer todo el camino antes, mucho mejor. Y si no, ya... Y hay algunos comportamientos que nos puedan alertar, ¿no? De, que viene un conflicto. O que si no arreglamos esto, va a haber conflictos más adelante. Conflictos va a haber siempre. Conflictos va a haber siempre, porque aunque los niños no tengan hermanos, o sea, en el caso, por ejemplo, un hijo único, va a tener conflictos igualmente, porque va a tener conflictos con sus amigos. Entonces, cuando tú aprendes herramientas de resolución de conflictos, aprendes a resolver conflictos en casa, aprendes a resolver conflictos con tus amigos, fuera, entre iguales, y eso te va a dar herramientas para después resolverlos en edades siguientes, en la adolescencia, en la vida adulta, en un trabajo, en tu relación de pareja, en amistades, etc. ¿No? Entonces, conflictos va a haber siempre, y esto es importante, el saber que no podemos evitar los conflictos, porque los conflictos surgen. Lo que hay es que tener herramientas para que cuando eso ocurra se pueda resolver y salir favorecidas de estas situaciones, ¿no? Pero evitarlos, no hay nada que... Bueno, voy a hacer esto o y... prepararnos, ¿sabes? Vamos a dices, eso sí. Ostras, va a llover, va a caer la mundial y entonces voy a cerrar las ventanas, ¿no? Claro. Para que, oye, o sea, igual se me rompen los cristales, pero... Pues yo iría más al trabajo interno de la persona. ¿Por qué para ti te genera tanto malestar que tus hijos tengan un conflicto? ¿Qué pasa porque tus hijos tengan un conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que dice de ti que tus hijos tengan un conflicto? Eso no significa que sea fácil el resolver la situación o que nos genere incomodidad, eso está claro, pero muchas veces es que yo nunca en mi casa pude tener conflictos. Entonces era un juicio hacia mí si yo tenía conflictos, por lo tanto, si ahora yo los veo en mis hijos, a mí esto me remueve tanto que no puedo verlos. Entonces, si tienen conflictos, es que, claro, tendrán una relación súper conflictiva a lo largo de su vida y, claro, como hermanos se tienen que querer y llevarse bien. Y si tienen conflictos, es que nunca se van a llevar bien. Es que no van a saber nunca compartir las cosas, ¿no? Lo típico. Yo quiero esto, ¿no? Es que justo estaba pintando con esto y ahora lo quiere el otro también. Y ahora dices tú, bueno, vale, venga, ahora también lo quiere el otro, ¿no? ¿Qué pasa si quiere el hermano pequeño lo mismo que tenía el hermano mayor? Pues claro, pues se genera un conflicto porque lo quiero. Que lo hablen y lo resuelvan entre ellos. Claro, que lo hablen y lo resuelvan entre ellos, que no saben hacer en cualquier caso. O sea, aquí meto una cuña, tengo un ebook precioso de resolución de conflictos sanos entre hermanos, maravillosos, que se pueden descargar desde mi web, con un audio sobre límites que son fundamentales para resolver los conflictos también. Qué guay. La web es soniadabalsa.com, sí. Y ahí simplemente metes el nombre y el email. Y ahí tienen un ebook de 33 páginas, sin imágenes ni nada que oculte, con un montón de información y un audio sobre límites, porque los límites personales son fundamentales en los conflictos y fundamentales para trabajar la prevención de abusos, la prevención de acoso escolar y la prevención de relaciones tóxicas, pero para que aprendamos como personas adultas para enseñar a nuestros hijos. Te iba a decir, ¿por qué no sabemos como adultos poner límites? ¿Por qué crees? Qué gran temazo este. Te puedo dar la respuesta exactamente, aunque a mí me gusta hacer más la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si pones un límite a otra persona? Depende, te diría yo, pero... Pues que le parece mal, se enfada y puede generar un conflicto. Entonces, como no quiero que se enfade ni haya ningún conflicto, prefiero no decir nada, porque claro, quizás es peor si lo pongo, o porque ¿qué van a pensar de mí si pongo un límite? Van a pensar que soy una exagerada, que es que no aguanto nada, esto sobre todo para las mujeres, que no aguanto nada, que claro, es que qué borde eres, ¿no? Entonces, no ponemos límites porque tenemos muchísimos bloqueos que nos impiden precisamente ponerlos, y porque no hemos aprendido. O sea, a ti nunca te han dado la oportunidad de ponerle un límite a nadie, no aprendes a hacerlo, por mucho que te digan, tú lo que tienes que decirle es... No, tú lo que tienes que decirle es no, tú tienes que ver ese modelo de cómo poner un límite, ¿no?
Yo he contado no sé si puedo contar una anécdota o dar las que quieras. tiempo. Esto lo conté en mi cuenta anterior y bueno, o sea, fue como una revolución. Porque cuando mi hija tenía 6 años, fuimos al dentista y bueno, la dentista ya la atendió malísimamente mal. Pero bueno, por no alargarnos mucho, era como siéntate aquí, abre la boca, qué dientes más sucios, pero madre mía, cómo no te haces tal. O sea, era todo un negativo. Sí, negativo. Mi hija acababa de cumplir 6 años y la estaba tratando de forma, pues, bueno, no bien precisamente. El caso es que, bueno, pues empezó a forzarla demasiado. Yo estaba dentro de la consulta, que esto es otra de las cosas, yo estaba dentro de la consulta, que muchas veces no te dejan entrar, y empezó a atenderla, a forzarla más bien, ¿no? Entonces ya llegó un momento que yo le dije, mire, lo siento mucho, por favor, deje de atender a mi hija porque no quiero que la siga atendiendo. Y entonces se enfadó mucho conmigo porque es que, bueno, desde luego me estás interrumpiendo en mi trabajo. Y dije, no le estoy interrumpiendo, lo único que no quiero que siga tratando así a mi hija. El caso es que, bueno, pues me decía que vaya ejemplo yo le estaba dando a mi hija con lo que estaba haciendo. Le dije, bueno, el ejemplo que le estoy dando es que no tiene por qué permitir que nadie le trate mal. Y se puede poner un límite a este tipo de situaciones. Entonces nos marchamos de la consulta, le agradecí, nos marchamos de la consulta y al salir mi hija me dijo, gracias mamá, porque me estaba sintiendo muy mal. Entonces, esto es una forma de ponerle un límite a una persona, no es lo más agradable ni lo recomendable que te pase algo así, pero es una forma de ponerle un límite a una persona y que tu hija o tu hijo, si está delante, está viendo un modelo, ¿no? Que a veces es como no puedes decir, no puedes hacer porque está ahí tu hijo, si te ve a hacerlo de forma educada, pero poniendo las cosas firmes, de ahí también está aprendiendo. Entonces, esto es importante, que tienen que ver cómo nosotros, ¿no?, ponemos un límite también para que a través de ese modelo aprendan. Y en los conflictos, cuando acompañamos los conflictos de nuestros hijos, ¿no?, que muchas veces se dice, bueno, que aprendan ellos a resolverlo, cuando yo acompaño los conflictos de nuestros hijos, en ese momento también le estoy poniendo un límite al otro, de una forma positiva y asertiva y sobre todo teniendo en cuenta las edades. Entonces ahí están viendo también ese modelo de, oye, por mucho que tú quieras seguir pintando en el dibujo de tu hermana, no te voy a dejar que pintes en el dibujo, y ahí le estás poniendo un límite y de ese modelo están aprendiendo. Pero claro, si nunca vemos ese modelo es muy difícil poder aprenderlo, claro. Muy interesante esto que decías. Una amiga también me comentó con su hija la primera vez que fue al dentista, que iba encantada, voy al dentista la primera vez, que no sé qué, que no sé cuál, y entonces le empiezan a decir, pero no te preocupes que no te va a doler. Y entonces la niña empieza, pero mamá, ¿por qué me va a doler? ¿Sabes? Es como, ¿esto qué es? ¿No? Y le empiezas a lanzar mensajes negativos y entonces, claro, hace clic la cabeza y dice, ostras, yo que venía contenta, que venía y demás, de repente me estás lanzando, ¿no? Y cómo ahí yo creo la responsabilidad que tenemos también sobre lo que proyectamos hacia los demás y más hacia nuestros hijos, ¿no? Y o como profesor, lo que decías tú, si hay un profe que está haciendo esto, que está haciendo lo otro o lo demás allá, pues está sirviendo como ejemplo. Si el conductor de autobús está gritando, está pitando, está insultando y demás, pues claro, la gente va a decir, pues esto se puede. Si el policía te habla de manera maleducada, pues ostras, pues si tú me hablas de manera maleducada, yo también te hablo de manera maleducada, ¿no? Entonces entramos ahí a un montón de cosas que como que los conflictos se retroalimentan, ¿no? Claro. Un poco. Por eso es tan importante que hablabas ahora del sistema educativo, ¿no? Cuando hay un conflicto entre niños, no es lo mismo dejarlo en sus manos, también depende de las edades, ¿no?, que es lo que decía, no es lo mismo dejarlo en sus manos a que haya una persona adulta que esté mediando esa situación, porque no siempre lo saben resolver y no siempre lo saben hablar. Y muchas veces es que, bueno, está este niño que es el que, no sé qué ahora nombre le ponen, es el mediador.
Pero si las personas adultas no sabemos mediar, ni resolverlo, ni acompañarles, ni nada, ¿cómo vamos a dejar a un niño que no sabe ni identificar lo que es un chantaje, ni identificar lo que es una manipulación, ni identificar lo que es una humillación, ¿no? Ni que te estás burlando? Porque muchas veces detrás de la risa, ¿no?, hay mucha burla, por ejemplo. Y hay mucho chantaje emocional también, hay mucha manipulación. Pues si no haces esto, ya no vas a poder estar en nuestro grupo de amigos. Entonces tú verás si lo haces, porque entonces, o sea, un niño no sabe identificar eso a no ser que haya un trabajo previo, ¿no?, que esto se trabaja mucho cuando trabajas la prevención de abusos, donde vas nombrando todo este tipo de situaciones poco a poco y según las edades. Entonces, la figura mediadora lo que hace es acompañar a las dos partes, a la parte que agrede y a la parte agredida. Y además, si hay observadores, también aprenden. Porque si no hay nadie, en realidad todos son víctimas de una situación que no están sabiendo resolver. Con lo cual, ese conflicto se queda ahí. Sí, que a lo mejor el mediador dice, ¿y yo qué hago pinto en esto? Y me están poniendo a mí la responsabilidad de, si digo no sé qué, pues voy de este lado o si voy. Exactamente. Y entonces, hostia, este me cae mejor, pues voy a decir esto. Exactamente, claro, es que es muy difícil ponerle la responsabilidad a los niños. Si vosotros veis algo en el patio, nos lo venís a decir. Hombre, mi madre, que fue maestra de educación infantil durante 40 años y además en aquella época también vigilaba el patio de la hora del comedor, que es donde se dan el 90% de las situaciones de acoso escolar o de conflictos, se dan en la hora de comer. Y mi madre siempre decía, el patio se hace. El patio se hace significa que tú vas observando, te mueves por aquí, interactúas con unos, interactúas con otros, les preguntas, tienes una relación de cercanía, ¿no? Y no una relación más horizontal y no tan vertical, de manera que cualquier cosa que necesiten te van a venir a preguntar o a decir. Pues si tú cada vez que vienes a decirme algo, profe, es que fulanito me está diciendo o me está haciendo no sé qué, bueno, vete y dile. Hombre, pues una vez, pues vale. Pero si continuamente el mensaje que están recibiendo, bueno, ir a resolverlo vosotros, pues al final el niño deja de ir a decir las cosas. Sí, no se comunica lo importante de la comunicación. Claro. Y ahí, si no lo hacen en el colegio, tampoco lo hacen en casa. Claro, dejan de decirlo y ya, pues bueno, pues ya lo resolveré yo como pueda. Pues venga, te doy un empujón. Y entonces, claro, ya es el niño que ha agredido y ha pegado el empujón, que a lo mejor está hasta el moño de que se estén metiendo con él. Muchas veces pasa eso. Bueno, muchísimas. ¿Qué crees que se está haciendo desde el sistema educativo en España al respecto, ¿no?, de gestión de conflictos o de generar relaciones sanas? Afortunadamente cada vez se hace más, pero creo que muy poco. Fíjate, yo una de las formaciones que llevo muchos años haciendo, pues la primera que hice fue en febrero del 2018, me acuerdo que fue la primera que hice para una asociación de padres, precisamente, de prevención de abusos y relaciones tóxicas, ¿no? Para aprender, porque decimos la palabra abuso y es que abuso suena como horrible y pensamos que es abuso más sexual, pero es de muchas formas, ¿no? El abuso emocional. No sé cuántas familias o personas me han podido pedir el dossier para enviarlo al colegio. Y en los colegios no tienen interés. Porque es un gasto, porque no es necesario, porque aquí no hay acoso, porque... Entonces, no solamente hablo porque hay muchísimos colegios, obviamente yo no he llegado ni a la mitad de la mitad de la mitad, pero no... Creo que todavía falta mucho interés. Es un fregado pero creo que todavía falta muchísimo interés. Hay profesores profesionales haciendo un trabajo maravilloso, pero que se encuentran solas y solos en un sistema lleno de otros profesionales, pues que no les interesa tanto. Entonces, claro, eso también es agotador. Yo han venido personas a las formaciones que te dicen, es que yo he querido llevarla a mi colegio y no ha habido manera, y al final lo he hecho yo por mi cuenta. Entonces, claro, una persona, 2, 3 en todo un colegio es muy difícil y es como quererlo tapar. De hecho, todos los casos de acoso escolar prácticamente se ocultan, aquí no ha ocurrido nada. Si lo mejor que puede decir un colegio es, aquí ha habido un caso y lo hemos resuelto así, así y así. Y ya está.
O sea, eso es lo mejor. Lo que pasa es que, bueno, pues es mejor decir que aquí no ha ocurrido nada. Entonces, creo que todavía falta muchísimo, pero muchísimo, muchísimo para empezar, porque es que en la propia carrera de magisterio, no dan ni una sola asignatura para trabajar la prevención de acoso escolar. Ni una sola asignatura. No se habla del tema. No se habla. Hablo de lo que a mí me ha llegado, porque yo no soy profesora, pero hablo de lo que a mí me ha llegado porque sí he tenido muchas clientas que son profesoras o que han hecho la formación, decían, es que no se habla nada, una hora a lo mejor en toda la carrera donde se mencionen estos temas. Quizás a lo mejor en este 2023 y 2024 sí que se ha empezado a hacer, o sea, quiero decir que tampoco... Pero falta mucha información y es un tema donde principalmente ocurre en las aulas. Y no todo el trabajo es del colegio, sino que también de casa. Pero luego hay gente que lo trabaja en casa y cuando llega al colegio pues se encuentra que en el colegio no hacen nada. Entonces, bueno, es que aquí es toda la sociedad entera. Que nos pongamos no de acuerdo, pero bueno, que tomemos conciencia de un problema grave. Si no hay un pacto de Estado sobre el tema de la educación, creo que es difícil meternos a una parte de la educación. Es muy difícil. Sí. Y no se quiere ver, además. No, generalmente los conflictos se tapan. Claro. Cualquier tipo de conflicto. Claro. Se tapa. Por eso es lo que estamos hablando todo el rato de los conflictos. ¿Por qué se tapan? Porque es que la connotación que tenemos hacia el conflicto es súper negativa. Pero un conflicto lo que nos permite es resolver algo, porque tú ahora estás enfadado, llegas a casa y empiezas a hablarle mal a tu pareja. Y tu pareja a lo mejor dice, bueno, o sea, ¿qué le pasa? Pero ella coge y te habla peor. Y tú más todavía, o yo, ¿no? Y al final eso se queda ahí y no lo hablamos. Yo te digo, oye, perdona, puedes estar enfadado, pero no me hables así, ¿sabes? Te pediría que no me hables así o lo que sea. Lo podemos hablar, pero eso al final se va haciendo una bola. Y luego otra. Y es que yo te dije que tú me dijiste que tal. Y mejor no lo hablamos ahora, ya lo hablaremos. Luego nunca se habla. Delante de los niños no, ¿qué tal? Pero si delante de los niños, esto es algo que también digo mucho en las formaciones, si tienes la oportunidad de resolver algo delante de tus hijos, hazlo. No a base de gritos y violencia. Se puede generar una experiencia de aprendizaje ahí. Claro. ¿No? Pero si mi pareja me dice, mi marido me dice... pues es que te he dicho que comprarás esto y no lo has comprado y a mí me enfada lo que me está diciendo pues prefiero hablarlo en ese momento. Bueno, ya lo hablaremos después. Claro, pero es que si lo hablamos ahora, mejor. De hecho, muchas veces no tenemos herramientas porque hemos vivido en una familia donde no ha habido ni un solo conflicto a la vista. Porque conflictos hay siempre a la vista, estaban todos detrás de la puerta, debajo de la alfombra, o la madre no decía nada por miedo al padre, o el padre por lo que fuera, o no se veía nada, ¿no? Todo se ocultaba, secretismos, no se puede decir, ¿no? Todo silencio, no digáis nada, no vaya a ser que le moleste, Y luego está la otra parte, donde en esa casa lo único que había eran discusiones, gritos, etcétera. En ningún caso las personas que han vivido en esos ambientes han obtenido herramientas de resolución de conflictos, porque es que no lo han visto. En un sitio se tapaban y en otro no se tapaban, pero claro, todo era a base de gritos, con lo cual el aprendizaje es cero. Sí. En ningún caso hay aprendizaje. Ahí te diría, oye, ¿qué asignatura te inventarías para el cole? No para profes, para el cole, para los chavales, en este sentido. Tú que estás dándole todo el día vueltas a estos temas y que estás viendo un montón de oye, aquí hay que tocar, aquí hay que tocar, aquí hay que tocar, ¿qué asignatura te inventarías? Que no fuera directamente resolución de conflictos. Puede ser, pero no la hay. No la hay, no. O sea, ¿te inventarías la asignatura de resolución de conflictos? Sí. Vamos, clarísimamente. No la hay, se tapan continuamente, mejor no... Es que es una pérdida de tiempo, se ve como una pérdida de tiempo. Bueno, esto ya lo solucionaremos, ahora no vengamos con este rollo. Entonces, como es más importante seguir con la clase adelante que resolver lo que está pasando, pues ahí se queda. Pero es que si eso no se resuelve, y volvemos a lo del principio, no hace falta que se resuelva, podemos no llegar a un acuerdo. Pero a ti te escuchan y a mí también. Tú das tu opinión de lo que ha pasado y yo doy mi opinión de lo que ha pasado. Y esto se habla.
y no hay un juicio hacia ninguna de las dos partes. Independientemente de cómo lo hayas hecho o lo que hayas... da igual, o lo que hayas dicho. ¿Y hay algún cole que esté haciendo esto? Que yo conozca, no. Que yo conozca, no. Si sois de algún cole que hay resolución de conflictos, mandadnos un mensajito. Sí. ¿No? Para... Que yo conozca, no, pero seguro que alguno hay. Pero claro, es que es imposible en la Comunidad de Madrid, que hay cientos de colegios, es muy difícil. Sí, pero... Lo que sí es que hay una asignatura, yo he hablado mucho de la mediación, ¿no? Cuando siempre se hablaba de no, los conflictos, que se los resuelvan los niños, que aprendan solos y tal. Bueno, sí, que aprendan y que no estemos ahí encima todo el día, por supuesto, pero que haya una mediación, que haya una observación, que si tú no estás pudiendo resolverlo, yo te voy a intentar ayudar, ¿no? Entonces, ahora hay una asignatura en másters de acoso escolar, que antes no había, másters universitarios de acoso escolar, que se llama mediación. Vale, que va un poco que en se esa... llama claro, que va un poco en esa línea. Sí, pero que entonces, ahí lo que están tratando de dar es herramientas a los profes, ¿no? Que entiendo que sí, claro, para que después den a los alumnos, ¿no? Pero si tú te separas, tienes una separación conflictiva y al final no consigues hablar con tu pareja, no lo resolvéis, estáis ahí tirándoos todos los trastos y todo, al final hay alguien que está de mediadora, ¿no? Mediando esa situación, porque ni tú te hablas con tu pareja ni tu pareja se habla contigo. Si hay un problema de una herencia y ninguno se pone de acuerdo, al final se contrata a alguien que pueda solucionar esto porque ninguno se está poniendo de acuerdo. Si hay un problema en una comunidad, pues hay alguien que al final intenta resolver la situación. Pero cuando hay un problema entre niños, no hay nadie que pueda ayudarles a resolver esa situación que no están pudiendo resolver. Pues si la pudieran resolver, jolines, pues ya la habrían resuelto, ¿no? Vamos, digo yo. Sí, bueno. O no, pero se podría resolver, claro, hablar. Sí, efectivamente, se podría tratar. Entonces, si no lo saben resolver, ¿cómo le vas a ir a decir a este niño que se está metiendo contigo, que no se meta contigo, que vas y le dices, oye, no te metas conmigo? Pues hombre, a lo mejor una vez se lo dices, pero luego hay edades en las que eso es muchísimo más difícil porque tienes miedo que te deje de hablar, tienes miedo de que se meta más. En cambio, si va la persona adulta, a ver, ¿qué es lo que está pasando ahora? Vamos a hablarlo, que no te gusta lo que te está diciendo, ha pasado algo anteriormente, no con la intención de te voy a juzgar y voy a criticar lo que tú estás haciendo y te voy a regañar, sino, oye, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver si lo podemos hablar. ¿Por qué le estás diciendo esto? ¿O qué ha pasado antes para que ocurra esta situación? Porque a lo mejor el niño que viene a pedir ayuda es el que primero se está metiendo con los otros. Y los otros que están hasta el moño han dicho, mira, ya no te aguantamos más, por ejemplo, y entonces le dejan de lado. Y este niño ahora pasa al otro lado, ¿no? Pero a lo mejor es que él era el primero que estaba todo el rato diciéndole a los otros, oye, tenéis que hacer esto así, no, tenéis que hacer esto así. No, pues si no lo hacéis así, como siendo el líder, y los demás que están ya hasta las narices, pues dicen, bueno, pues ahora ya no juegas. Pero claro, si nadie habla con estos niños nunca porque no se puede hacer, porque está mal, pues es difícil que aprendan. Me encanta cómo habla, como dices, hablar. O sea, yo lo interiorizo y me saco la conclusión de la comunicación es fundamental. La comunicación es fundamental. Es que es fundamental a todos los niveles, la comunicación verbal y la no verbal también, porque de la no verbal hay mucho también que a veces no vemos, ¿no? El niño que te está, mamá o papá, y tú estás enfadado mirando al techo, que es el castigo del silencio y es bastante violento y de ignorar totalmente. No me importas. Claro, no me importas. Es que es preferible decirle, ahora estoy enfadado, por favor no me hables o déjame, lo que sea que te salga en ese momento, pero es preferible eso al no te miro, no me importas, te ignoro y el castigo del silencio, que el niño no sabe ni lo que ha hecho ni lo que a ti te está molestando. Y simplemente te puedo decir, oye, es que no me ha gustado tal, o ahora no quiero hablar, o ahora estoy enfadada, o... Entonces la comunicación no verbal es súper importante, ¿no? Que tu hijo haga algo y le miras ahí con una cara de asco que nos sale, ¿no? Que nos puede salir esa cara sola.
Entonces la comunicación es fundamental y esa es otra asignatura, comunicación y resolución de conflictos. Porque cuando resuelves el conflicto yo te doy y te expreso lo que me está haciendo sentir mal de lo que tú estás haciendo. Es que no me ha gustado que me has pintado todo el dibujo que yo tenía hecho. Y tú a lo mejor, es que yo quería, yo qué sé, pero eres más pequeño, eres 2 años más pequeño, entonces ¿cómo vas a decir lo que tal? Pero si la madre o el padre o la persona adulta está ahí, pues a lo mejor le puede reflejar sobre lo que está pasando. Tú querías los colores y no se lo has sabido pedir. Si quieres unos colores, podemos coger estos, o si no, tal. O quieres hacer un dibujo, yo te doy un papel, pero por favor, no pintes el suyo. Es que no sé qué, no sé cuántos. O sea, a lo mejor se enfada. Bueno, ya, pero no le pintes su trabajo, no le pintes su dibujo, porque a él no le ha gustado. Entonces estás atendiendo a las dos partes. Y esto es súper difícil, si no hay alguien que te guíe de cómo hacerlo. 100%. Es súper difícil. Entonces, claro, como más fácil no hacerlo y no verlo, que es mucho inconsciente, pues ya se pasará, ya aprenderán, ya llegará un momento que saldremos de aquí. Y o sea, me estoy quedando con un montón de cosas muy chulas, pero hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, ¿no? Que no sea muy difícil. Bueno, no pasa nada, eso depende, saldré de ahí. Depende de cómo te lo quieras dar tú el rizo. ¿Cómo crees o cómo te gustaría, las dos cosas pueden ser, la educación de los hijos de tus hijos? La educación de los hijos de mis hijos. Pues me gustaría que con todo lo que han aprendido de mi pareja y de mí, pues puedan hacerlo a su forma. Mejor, peor, pero bueno, que pueda haber en mis nietos un reflejo de lo que han aprendido mis hijos de mí. Y de mi pareja, claro, por supuestísimo. Pues muchísimas gracias. Esta respuesta me ha gustado porque es como es el producto de lo que hemos aprendido, ¿no? Y oye, he interiorizado todo esto y lo he trasladado. Es que esto ya, perdona esta pequeña interrupción, pero cuando haces unas cosas, o sea, se ven ya en nuestros hijos ese reflejo, ¿no? Hacer acompañamiento emocional y escucha activa, que la escucha activa no es lo mismo de te oigo o te escucho lo que me estás diciendo, no, la escucha activa a través del reflejo, que es difícil, pero cuando tú lo ves en tus hijos de forma normal, sin que les cueste tanto como me ha podido costar a mí practicarlo en no hay tantos años, dices, pues que les sale ya de forma natural, con lo cual deduzco que eso ya es lo que van a hacer después de forma natural. Por eso, si veo en mis nietos ese reflejo, vamos, será maravilloso. Pues muchísimas gracias. A ti. Ha sido un placer y esperemos que os haya gustado. Igualmente. Si queréis saber, porque Sonia hace unos talleres muy chulos, además del ebook. Sí, además del ebook y del audio, que el audio es muy potente, el audio sobre los límites. Que no hemos hablado de los límites, que eso se daría también para otro episodio. Pero bueno, soniadabalsa.com, ahí tenéis un mogollón de información. Y ya sabéis, seguir dando al like, seguir compartiendo. Cuanta más gente sepa y conozca y escuche todas las melones que abrimos, mejor. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.